Don Elpidio, vamos a invitar a nuestros contertulios a que se sumen en esta conversación. Eurico. Breve y telegráficamente, porque somos muchos. Por empezar por lo último, por el palo y la zanahoria. A lo mejor la zanahoria, digo, es volver a Villalba, que es donde uno tiene la plaza, o quedarse en la Audiencia Nacional, digo, por ejemplo, no lo sé. Puede ser eso, tal vez. Hombre, si fuera eso, estamos hablando de decisiones arbitrarias, si se interpretan como zanahoria, esto es delito en masa. O sea, si interpretamos que cada vez que un magistrado va a una audiencia de presidente, del presidente de un tribunal superior, del letrado en el Consejo General del Poder Judicial y tal, eso es una zanahoria, es un premio inespecífico, eso se llama arbitrariedad, delito, y eso son las cosas de un régimen. He utilizado la ironía porque estoy completamente de acuerdo. Consideraciones muy telegráficas. Lo que hemos visto de Miguel Blesa, lo que denota básicamente es la actitud del típico nuevo rico. A mí nunca dejan de llamarme, de sorprenderme, y muchas veces lo hablamos en la redacción de Gaceta.es, estas fotos cinegéticas a las que tan dados son los que no son ricos de cuna, sino los que se hacen ricos y además a una edad, en fin, ya muy avanzada de su vida y de una forma, digamos, meteórica, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, absolutamente reprobable, ¿no?, de Blesa. Hemos ido coleccionando anécdotas durante años en prensa, como aquel coche de $500.000, ¿se acuerdan ustedes?, que devolvió porque la tapicería no era bonita, no sé, blindado, blindado, en fin, le iba mal. No sabíamos qué problema tenía aquel coche. Dicho lo cual, también hay que decir... Que no sé para qué quería un coche blindado. Bueno, usted sabe, dentro de un coche se pueden hacer un montón de cosas. Y al estar blindado se hace mejor. Bueno, es amplio. Bueno, existe... probablemente, Eurico, ya que el juez plantea la interrogante de que no sabe para qué quería ese coche blindado Blesa, pues por si se encontraba con algún desahuciado por parte de Caja Madrid. Pero hombre, hay blindajes más modestos. Mientras él vivía como un sultán, a cuenta de los cuentacorrentistas de Caja Madrid, pues probablemente necesitaba el blindaje. Puede ser una de las funciones. Yo sí es verdad que, dicho lo cual sobre Blesa, y no está en mi ánimo, por supuesto, ejercer de abogado defensor, sí he encontrado siempre una cierta diferencia de tratamiento en torno a Blesa, y no lo digo por el juez Elpidio, lo digo en general por el sistema. Yo prefiero el término sistema al de régimen, que ya lo acuñó Mario Conde hace muchos años. Creo que en el fondo hablamos de la misma cosa, pero el tratamiento a Blesa con el tratamiento a Hernández Moltó, que hundió Caja Castilla-La Mancha, y bueno, pues sigue ahí, ¿no? Y no se ha ido a ninguna parte, o a Narcís Serra y a Todó, que hundieron también en Cataluña otra 15.000 millones. 15.000 millones de pesetas. A partir de euros, perdona. ¿Qué he dicho de pesetas? De euros. Te has quedado corto. Si fuera de pesetas. Si fuera de pesetas. Se lo podíamos regalar. Sería una basura, como dicen los americanos, peanuts. Dicho lo cual, para Elpidio, ¿ve usted la mano, vamos a ver, de quién es íntimo amigo Blesa y le debe todo en la vida? De José María Aznar. ¿Con quién José María Aznar políticamente en los últimos años ha tenido una alianza? Con Alberto Ruiz Gallardón. Han sido un sindicato de intereses. Su mujer llegó a ser, desgraciadamente para los madrileños, alcaldesa. Lo digo por esa actitud tan extraña de la Fiscalía, que efectivamente parece que tenía incluso más información que usted mismo acerca de los autos que, no sé si es un símil gráfico o es la puñetera realidad, no habían salido todavía casi ni de la impresora, ¿no? Que esto es una cosa muy llamativa, lo digo por la cosa informática, por eso de sentirse vigilado tiene que ser muy desagradable. Usted ha visto una larga mano política ahí sin ninguna duda. Es básicamente lo que me gustaría conocer. Su valoración sobre la Fiscalía y sobre el papel que pudiera jugar en contra de usted el ministro de Justicia, que lo era en aquel momento, y el propio gobierno de España. A ver, la responsabilidad de todo lo que a mí me ha sucedido la tienen, en primer lugar, los jueces que han puesto su firmita en tal o cual resolución por lo siguiente. Yo no voy a negar que habrá presión política. El único problema, por ejemplo, es que a mí nunca me ha presionado nadie políticamente. Conmigo nadie se ha atrevido a levantar el teléfono y contarme historias o cositas. Es decir, cuando tú no te prestas a... Cuando tú no estás expuesto, no estás en una especie de expositor como para este tema de la zanahoria, aquí no pasa nada. Y trabajas como quieres. De hecho, Arturo Beltrán ha hecho ese voto particular que es durísimo. Y habrá tenido presiones, porque las tuvo. Porque no me cabe duda que las tuvo, porque el magistrado que escribe ese voto sabe perfectamente que todo es nulo. Porque no se puede tener nivel para una cosa y para otra. No cabe que una persona sume muy bien y reste muy mal, hombre. Eso no sé, puede haber alguna enfermedad, pero yo ahora mismo ni la localizo, es la misma área del cerebro. Es decir, si esos magistrados cumplen con su cargo, con lo que se paga a esos magistrados,
poco o mucho, usted lo acepta y tiene que trabajar. Y cumplen la expectativa que tiene la ley respecto de ellos y la ciudadanía, aquí da igual el tema político. El tema político surge cuando tú ves que hay territorio. Entonces, el problema con los magistrados en España es muy sencillo. No hace falta ni siquiera decirles nada. Sí, pero yo tú me ve refería, pensando que señor esperamos Silva, de ti. a la actuación de la Fiscalía. Eurico, brevedad, que todos los demás también quieren intervenir. Balbás. Yo creo que lo categórico de este asunto es el gran saqueo de las cajas de ahorros. Entonces es un tema que la mano política es total. Es la mayor operación económica y financiera de los últimos 100 años en España. Tanto por el valor que ha perdido la ciudadanía española, es decir, cuánto vale el 54% del sistema financiero español, siendo la 8ª potencia, que ya somos la 14 del mundo, entre otras cosas, por esa operación financiera. ¿Cuánto vale el 54% del sistema financiero español, que era público y era nuestro todo ese dinero? Este dinero que tan alegremente estamos diciendo de que si 9.000 emails, que si vamos de caza a Sudáfrica, que si tarjetas Black, es dinero nuestro, de los madrileños, porque era Caja Madrid, de los madrileños acumulado desde 1703, por el padre Piquer, que fue quien lo fundó, y con el dinero de las familias y de las pymes madrileñas, básicamente. Algunas de las zonas de Castilla alrededor y poco más. Era la segunda caja del mundo por solvencia 10 años antes de que entrara el señor Blesa. Y cuando entra Blesa era la segunda del mundo, en solvencia, esa Caja Madrid. Entonces, claro, eso es lo categórico. Entonces, claro, ¿por qué al señor Elpidio? Pues la mano política es total. O sea, hay una operación permanente tapadera del sistema que ya en las elecciones ha sacado solo el 49%. De ese 49%, el PP tiene el 26% y el 23% el PSOE. En el 23% del PSOE se ha producido una renovación total. Los jóvenes que ahora dirigiendo el partido no conocen a nadie de lo anterior, ya casi no saben ni quién es Rubalcaba, ni los conocen, ni se están haciendo dimitir a todos los que están en el PSOE de Caja Madrid, que era mucho, se llama el clan de Caja Madrid, que era la gente de Simancas, fundamentalmente, y les van a hacer a todos dimitir, porque son 15 también los que cobraban. Fíjate si es el sistema. Es que cobraban todos. Bueno, Balbás, entonces, en tu opinión, Balbás, entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que ha ocurrido con el juez Elpidio? ¿Ha prevaricado o no ha prevaricado? ¿O le han quitado de en medio? Yo creo que no ha prevaricado. Creo que el proceso, la gestión del proceso, pues podrá ser discutible, su gestión, pero no es lo categórico. O sea, hay una cosa muy categórica, que es los intereses tan brutales de los madrileños desde el punto de vista financiero y de los españoles. Y el daño que está haciendo a la economía de Madrid, que no tiene instrumento financiero. ¿Dónde está la Caja Pública de Madrid? Pero ¿cómo Madrid, siendo el 20% del PIB español y casi el 50% de la recaudación, que lo es, o el 40 y tantos, no tiene un instrumento financiero público? Si lo tiene desde hace 300 años. ¿Qué broma es esta? Eso es lo categórico. Entonces, claro, el señor Elpidio ha sido producto de intentar al menos poner orden en la gestión nefasta que se ha ido. No se puede comprar activos sin un informe de auditoría que se pagan 100 millones cuando a lo mejor valen 20 o 30. ¿Dónde está ese informe? Si es que el dinero es público. Si es dinero público, tendrá que haber unas auditorías, unos interventores y que el precio sea de mercado. Este precio parece que no era de mercado. Y en ese sentido, yo creo que Elpidio ha sufrido la presión de esa casta. La casta es una parte de un sistema o es una parte de un régimen. La casta son las personas. El sistema es la forma política de instrumentar los movimientos operativos y estratégicos. Entendida tu postura, Balbás. Gonzalo Sitxara. Sí, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de que quizá había habido un pacto de reparto y por eso unos cogían más, otros cogían poco, bueno, unos muchísimos, otros mucho, aunque también hay que decir que de los 83 hubo 3 que no cogieron nada, uno de UGT y dos directivos. Habría que
preguntarse si es que eran los 3 únicos honestos de los 86. También muy extraño que en 22 o 28, dependiendo de las fuentes, que una vez que habían salido de Caja Madrid y de Bankia siguieron cobrando. También además hay que tener en cuenta que es lo que va a perseguir Hacienda, que eso en realidad son retribuciones en especie y por lo tanto tenían que tener retenciones y hacer la declaración de la renta. Pero quería preguntarle, creo recordar que usted hizo unas declaraciones antes de que se iniciara el proceso contra usted, cuando usted estaba llevando el proceso contra el señor Blesa, hizo unas declaraciones en las que ya preveía cierta pena que le podía caer. ¿Eso no es una imprudencia por parte de un juez adelantarse? Y quizá, yo incluso en aquel momento pensé, si quizá, lo pensé entonces, ahora ya no, si quizá usted estaba conchavado con todo el aparato de Caja Madrid y de Bankia para hacerlo mal y que se anulara el proceso y se empezara de cero. Bueno, me alegro de que me lo pregunte. A ver, uno cuando establece una medida cautelar de prisión provisional está obligado a tener un canon de años de pena como pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en el tema del ébola, si realmente se ha cometido un delito del artículo 316 del Código Penal, porque se hayan violado las normas de prevención laboral, porque se haya puesto con ello en peligro la vida de esta señora, o incluso pueda haber el fallecimiento de esta señora, porque ello haya sido de tal manera que no se le hayan facilitado los instrumentos de protocolo, etcétera, necesarios para poder llevar a cabo una actuación médica, bueno, la pena va de 6 meses a 3 años. Es decir, y yo, por ejemplo, creo que esto es muy grave, esto de esta señora. O sea, que si hay responsabilidad, yo me iría más bien a los 3 años. ¿Quiere decir esto? Bueno, pues que cabría el ingreso en prisión provisional del que haya montado este circo, si es que alguien lo ha montado. En el caso de Miguel Blesa, debo aclarar que quien piense que yo me puse de acuerdo con él para organizar todo este rollo, hombre, tiene que empezar a aportar alguna prueba. Primero, de que yo le conocía de algo. Segundo, de que mis actuaciones estaban ligadas a algo así. Quiero decir, vamos a hablar claro. Si yo no empiezo a investigar el caso Blesa de la manera en que lo hice, aquí no hubiera pasado nada. Pero nada, de nada, de nada. Eso seguiría dormido. Bueno, dormido. En los archivos de Plaza de Castilla las causas no duermen. Las causas son sepultadas, barridas, revoleadas. Aquello es una situación dantesca en la que se hallan las causas allí. A lo mejor, como estuvo un tiempo en un lugar tan nefasto, al sacarlo de allí trajo alguna adherencia negativa, no sé. Pero lo que está claro es que toda mi actuación iba dirigida a lo que iba. En 2 semanas hubiéramos intervenido posiblemente todas las cuentas y propiedades de unos cuantos señores. Todo es todo. ¿Y por qué todo? Porque el perjuicio que ya se venía calculando era astronómico. Todo intervenido. Se hubiera llevado a cabo una prospección muy intensa de bienes hasta donde tuviéramos que llegar y se hubieran intervenido los correos corporativos de toda la cúpula. Porque tenemos que recordar que estos correos que están intervenidos pues son los que menos luz tienen que dar. Pues son los correos del presidente. En el momento que empiecen a intervenirse los correos de otros miembros de la cúpula, pues ahí habrá más alegría a la hora de contarse cosas. Y por cierto, todo lo que está en una BlackBerry se puede recuperar. Lo digo porque es que a mí me parece que es que no lo acaba de saber la gente. Voy a repetir. Todo lo que está en una BlackBerry se puede recuperar, que se queda allí guardado en Estados Unidos y se pide en cualquier momento. Yo, por si a alguien se le ocurre que puede ser interesante vaciar todo eso. Como usted comprenderá, esto no va bien con alguien que se ponga de acuerdo con otro. Yo lo que creo es que Miguel Blesa habrá pensado muchas veces, de la cantidad de jueces que hay en este país, qué mala suerte. El Pidio José Silva nos acompaña esta noche en El Gato al Agua y nosotros en nuestro gatómetro les estamos preguntando si consideren que es justa la condena que le ha caído por prevaricación, que le ha apartado de la carrera judicial. Si consideran que sí, 905-810-811, si creen que no, 905-810-812. De inmediato seguimos con la ronda de preguntas a nuestro invitado.
Hoy en el Gato al Agua nos acompaña el Pidio José Silva. Ya saben, es el juez que ha sido condenado por prevaricación continuada tras haber investigado la gestión de Miguel Blesa en Caja Madrid. Y nosotros les estamos preguntando en nuestro gatómetro de hoy si creen que esa condena es justa. Si creen que sí, que ha sido condenado justamente, llamen al 905-810-811. Si creen que no es justa, pueden llamar al 905-810-812. Queremos conocer su opinión. Por eso, sepamos, Sira, ¿qué nos están diciendo hoy nuestros seguidores? Pues nuestra audiencia está debatiéndose entre si es justa o no esa condena, como preguntamos en el gatómetro de esta noche. Uno de nuestros espectadores defiende que al señor Silva lo condenaron por ser justo y eso no entra en los planes de nuestros gobernantes, sindicatos, banqueros. Íñigo, por su parte, señala: con la condena del Pidio José Silva se demuestra que el magistrado está totalmente politizado. Santi, por su parte, considera que la condena al juez Silva le parece excesiva y añade: y que Blesa campe a sus anchas, aún con todo lo que se sabe. Finalmente, otro espectador, en la misma línea, señala: no tengo ni idea de si don Elpidio es culpable o no. De lo que sí que estoy seguro es de que Blesa es un sinvergüenza. Pero también tengo que trasladarle una de las preguntas que se hacen muchos de nuestros seguidores, y es: ¿qué va a pasar con su futuro? ¿Tiene pensado pasarse al plano político? Pues esa es la pregunta, don Elpidio. Bueno, yo ya estoy en el plano político, soy presidente de Movimiento Red, Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana, que es un partido que por primera vez en la historia de la democracia, en un mes, sin un céntimo, más de 100.000 votos. Bueno. Vamos a seguir adelante, vamos a concurrir al espacio que se ha abierto con la experiencia de Ganemos y seguiremos adelante en las municipales, que es realmente lo que le preocupa al Partido Popular. Yo creo que tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular se enfrentan a un escenario de fin de ciclo, de fin del bipartidismo. Martu Garrote. Yo quería insistir, porque lo ha explicado el señor Silva, pero es que yo creo que es muy importante. Para que haya prevaricación, la decisión jurídica que se toma a sabiendas de que es injusta. O sea, la tomo aposta, lo hago mal aposta. Si de 3 magistrados, uno de ellos dice: pues yo también la veo bien tomada, ya no puede haber prevaricación, porque la misma interpretación que tiene ese tercer magistrado es la que ha tenido el juez. Entonces, no, pero el voto particular de Arturo Beltrán dice que fue una conducta equivocada, pero no delictiva. Claro, o sea, es que un juez se puede equivocar, pero eso claro. No es prevaricar, no es equivocarse, prevaricar es hacerlo mal aposta. Ya, pero no dijo que lo hiciera bien, dice que lo hizo mal. No, si yo no digo que lo, digo que no lo hizo aposta, y entonces ya no hay delito. Habrá inutilidad o lo que tú quieras llamarlo, pero delito no. Habrá incapacidad, pero no. Pero es que eso es otra cosa, claro, es que cuando tú acusas a alguien de prevaricación es porque toma una decisión y sabe que lo está haciendo mal a propósito. Esto no es así. Yo quisiera recordar que cuando el juez Garzón metió mano a la Gürtel, Correa, Bigotes y toda la financiación de campañas electorales del Partido Popular y viajes y Anamato y Sepúlveda y todo lo que rodea esto, cayó. Cuando el juez Silva metió mano a Blesa, Black, Bankia y todo, porque es verdad que hay 15 consejeros del PSOE y 70 y tantos del PP, y en fin, una suciedad inmunda, cayó. Y ojo que el juez Torres intentaron con él, que también es... está la infanta y su marido, está Espotorno, que también tenía una Black, porque aquí estamos todos relacionados. Se hacen negocios en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad... Martu, a lo que has dicho, me gustaría hacer una pequeña puntualización. El PP son 40, ¿eh? Baltasar Garzón, cuando ordena escuchas entre abogados y acusados, sabe que está haciendo mal. O sea, él sí lo sabe. Eso sí es prevaricación. Yo creo que... si no lo sabe un juez... Yo creo que no, porque es que lo de la prevaricación es una cuestión de interpretación. De hecho, es que aquí tiramos de prevaricación cuando no sabemos tirar de otra cosa. Entonces, porque la prevaricación es como el aire, ¿no? Es algo etéreo, ¿no? Porque ¿cómo demuestras que yo no tengo una porque es que la ley es interpretable, que para eso está el juez. Entonces, si yo interpreto que esto está correcto y otros muchos como yo también, porque es que jueces hay muchos y muchos no puedes acusarme de prevaricación, podrás acusarme lo que te vuelvo a decir, que no lo he hecho bien del todo, que no le he puesto toda la dedicación que debería, que mi interpretación es un poco más alegre que otra, pero no será prevaricación. Pero es que es curioso que en un caso como Gürtel, el primero que caiga sea el juez, que en un caso como Bankia, Blesa, Black y tal, el primero que caiga sea el juez, y que no ha caído Torres, pero de milagro, porque a por él han ido con todo.
con todo, incluido lo que si se tomaba gin tonic con la abogada de manos libres, que ya ha sido el colmo de la sociedad, que yo no había visto nada igual en sacar a los jueces en su vida privada tomándose algo, ya es el colmo de la sociedad. Por eso digo que aquí el sistema será el que quiera, pero desde luego la mano negra en estos casos es siempre la misma. O sea, tú ves una mano negra detrás. Por supuesto que veo una mano negra. Don Eduardo García Serrano. Yo no sé si conocéis Sicilia. Muy bonita. En Sicilia la palabra mafia no se pronuncia jamás. Está en el ambiente, pero nadie pronuncia la palabra mafia. Cuando nos referimos, o se refieren en Sicilia, a lo que es la mafia, sin pronunciar esa palabra, se dice la siguiente expresión, que es muy elocuente: los amigos de los amigos. Jamás pronuncies la palabra mafia en Sicilia, ni la oirás pronunciar. Los amigos de los amigos. Los amigos de los amigos son los que han copado el sistema, el régimen o como queramos llamarlo. Son los que han hecho que no haya independencia entre los tres poderes del Estado. Y el cuarto poder, que no es la prensa, porque la prensa en España, excepto casos como el de esta casa, es absolutamente servil, lamebotas y lameculos del poder financiero a través de los intereses políticos de ese poder financiero. El cuarto poder, que es el poder financiero, es el que lleva las zanahorias. Es el que prostituye al poder judicial y es el que prostituye al poder legislativo y al poder ejecutivo, que en nuestro sistema son exactamente lo mismo en base a las mayorías o minorías parlamentarias. Es realmente obsceno que en un país devastado por el paro, por la incertidumbre laboral, por los contratos laborales dignos del siglo XIX que se están firmando, la carestía de derechos de los trabajadores, los desahucios permanentes de esa banca que trabaja en contra de los intereses de los trabajadores y de la industria española. Es muy curioso. Tenemos una banca, dicen, saneadísima, potentísima, el mejor sistema bancario de España, y tenemos una industria que es un desastre. Una banca que no financia esa industria. 6 millones de parados, pero tenemos un sistema bancario que es acojonante, según los informes de todos los sabios y de todos los brahmanes del sistema. Bueno, pues llega un juez que investiga a ese sátrapa de Caja Madrid, que vive de una manera absolutamente obscena, que hace un derroche de riqueza digno de un hortera marbellí, de esos de todos pulseras modos, de oro. Eduardo, ¿me permitirás Entonces, que te diga claro, que la constatación de que Miguel Blesa, la constatación de que Miguel Blesa hiciera una mala gestión en Bankia, o incluso que sea un delincuente, tampoco puede justificar que el juez que la está investigando se convierta en el héroe? Es decir, a lo mejor el don Elpidio lo hizo mal y merecía la condena que ha recibido. Yo estoy aventurando un valor de futuro, ya que hablamos en términos financieros. A Blesa no le va a pasar nada, como no le va a pasar nada a la familia Pujol. Porque el sistema va a cerrar filas alrededor de ¿Y tú también crees que el sistema absolutamente ha apartado convencido a Elpidio de la judicatura? Que le han apartado al juez Elpidio por meterse con el hombre poderoso equivocado. Absolutamente de acuerdo. Y la prensa, y esa prensa servil que lame las botas del poder, o sea, todos los medios de comunicación, excepto este y poco más, presentaron una imagen de Elpidio Silva como si fuera, primero, un comisario político y segundo, un loco esquizofrénico que un día llegaba al juzgado y emplumaba a una secretaria, la emprendía con un broncazo tremendo, con un bedel, en fin, la imagen, ahí están los archivos y las hemerotecas, que se proyectó del Elpidio Silva fue esa, entre un comisario político y además un esquizofrénico. Eduardo, por favor. Eduardo ha dicho una cosa que yo creo que es clave de este... Los amigos de los amigos. Sí, los amigos de los amigos, y que la banca trabaja para sí mismo, ha cogido más de 100.000 millones, más lo que nos queda del presupuesto del Estado y lo que nos queda
porque hay lo que se llama las garantías futuras sobre activos, se llama cobertura de activos, que son 12.000 millones para una caja, 15.000 para Catalunya Caixa, 16.000 para la CAN, que están todavía sin pagar. Eso están pendientes de desembolso y lo vamos a pagar los españoles. Entonces, la banca trabaja para sí mismo. Efectivamente, lo que tú dices, trabaja para su activo, para limpiar sus vergüenzas de los activos. Y la banca española no está sirviendo a su función social fundamental, que son los intereses de la industria, de los 5,5 millones de parados, de las familias y del contribuyente que ha puesto la pasta. Y al contribuyente al que le han quitado ese 54% del sistema financiero español. Y esos intereses, Epirio, son fundamentales. ¿Qué ha ocurrido en Italia, Alemania, Francia e Inglaterra? Lo contrario. Lo contrario absolutamente. En Alemania, país más grande de la Unión Europea, la Merkel, que es conservadora, ¿qué hizo? Potenciar las 370 cajas de ahorro que teníamos. Y aquí los listos y los aprovechados del sistema financiero decían, 45 son muchas, hay que hacer funciones, hay que hacer fusiones. ¿Y por qué Alemania tiene 370? Y solamente tiene 4 veces nuestro PIB. Nosotros perfectamente podíamos tener 200, sin ningún problema, o haber mantenido las 45. ¿Por qué? Porque había otros intereses. Se ha trabajado contra la industria española, contra las pymes españolas, contra las familias y con nuestro dinero, que es lo peor, y con el valor de nuestras cajas de ahorros. ¿Qué han hecho en Alemania? Ha hecho públicas todas. Todas son del Estado alemán. El segundo banco de Alemania, que se llama Commerzbank, le tuvieron que inyectar como 30.000 millones, casi como a Bankia. Y el 87% es del Estado alemán. Es más grande que el BBVA. Balbás está en lo cierto, pero no quisiera yo que el debate de esta noche se convirtiera en demonizar a la banca y que eso pueda justificar cualquier otra cosa. Es recuperar. Porque me da la impresión de que lo que está diciendo Balbás, muy acertado, como siempre, todo lo que dice, es algo que todos ustedes conocen. Pero la gran pregunta de esta noche es, ¿el juez Elpidio Silva es culpable de lo que se le acusa y por lo que ha sido condenado? Está claro que es inocente. ¿O no lo es? Eso es lo que nos estamos preguntando. Javier, y por eso le preguntamos a nosotros. Si me permite Balbás, que no sé si me lo va a permitir, antes de continuar, le voy a pedir a don Elpidio que siga todavía unos minutos con nosotros. Nos habíamos comprometido a echar a las 11, pero si tiene aún unos minutos, se lo agradeceré. Elpidio José Silva nos acompaña esta noche en El Gato al Agua y acerca de él les estamos preguntando y también pidiéndoles sus opiniones. Sira, ¿qué nos están diciendo? Pues continúan llegándonos muchísimos mensajes sobre la pregunta que hacemos hoy en el Gatómetro. ¿Es justa la condena contra el juez Silva por su instrucción contra Miguel Blesa? Si consideran que sí, ya saben, llamen al 905-810-811. Si por el contrario creen que no, llamen al 905-810-812. Y les voy a contar algunos de los mensajes que nos están llegando. Uno de los espectadores opina que la corrupción ha podido con Elpidio y con muchos más jueces. Otro considera mega sospechosa la sentencia condenatoria a Elpidio. Blesa ha destrozado la segunda caja del mundo en solvencia. Finalmente, Marucha nos dice, yo no creo que prevaricara. Bueno, opiniones. Sigan mandándonos sus opiniones acerca del Elpidio José Silva, ese juez al que muchos han querido considerar como un juez mediático. Ustedes determinarán si lo es o no lo es, si es víctima o no de algún tipo de conspiración o realmente ha hecho mal lo que tenía que haber hecho bien. El caso es que de un modo u otro es un juez que a nadie deja indiferente y que nos ha dejado también algunas imágenes llamativas. Por ejemplo, en la del juicio en la que él mismo era procesado, nos ofreció un espectáculo interesante al ver cómo recusaba en vivo y en directo a su propio abogado. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. No se acepta la renuncia. Seguimos. Señoría. No se acepta la renuncia. No se formula protesta, señoría. Así. No estoy defendido. Señor Quiero Silva, que conste. señor Silva, que conste. Que usted no se siente defendido. No quiero seguir con este letrado. Que es irrelevante su voluntad. Este que letrado. usted no suspende el juicio, señor Silva. Señoría, el juicio se suspende por las causas tasadas que prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Con este letrado, es irrelevante. Pero es que no quiero seguir es con fraudulenta este su letrado. postura.
Todo un espectáculo, don Elpidio. ¿Era una maniobra para suspender el juicio? ¿Era un calentón que uno coge en ese momento? ¿Obedecía a una estrategia de defensa por su parte? No, nosotros sabíamos que estábamos ante un tribunal tocado. Además recusamos al tribunal y se tramitó la recusación y esto dio lugar a nulidad del juicio. Además, descubrimos que había una magistrada, y yo creo que hay que tener muy poca honorabilidad para hacer este tipo de cosas, pero había una magistrada allí que había trabajado en el seno de CAS Madrid, que había estado en el círculo, por tanto, de la presidencia, porque estás trabajando en la Asamblea, que fue en aquel momento del Partido Popular y que además tenía un cargo, creo recordar que segunda o tercera teniente de alcaldía. Bueno, esto prosperó, quiero decir que es que se nos dio la razón. Respecto del tema de Beltrán, él mismo intentó abstenerse de seguir con el proceso, pero no le dejaron. Por eso cuando nosotros formulamos todas las nulidades en el juicio, ya con el nuevo abogado, con Gonzalo Boyé, él dijo, es literal, está grabado, hacen ustedes muy bien en formular estas pretensiones, yo veo que sí, que está muy bien, pero esto es lo que hay. Esto dijo. No sé, también hay que preguntarle qué es lo que hay, porque... a ver, yo creo que está claro lo que ha sucedido aquí. Hay un proceso que es imposible, es decir, que no tiene el más mínimo sentido y que se sabe que es nulo. Yo estoy convencido de que se sabe que es nulo por prácticamente todas las partes que intervienen. Lo que sucede es que eso da igual, lo que había es que apartar al juez, apartarle. Se trataba de apartar a ese juez. ¿Y por qué? Pues miren ustedes cómo se está tramitando la causa del Banco de Miami ahora. ¿A qué velocidad va eso? Yo así es que no sé trabajar, es que para eso dimito. Me dedico a otra cosa, ahora me dedico a la abogacía y estoy muy contento. Creo que es un trabajo con más coherencia y más sentido en la realidad social española que ser juez, porque es que no se puede trabajar así, no se puede ir a 1 kilómetro por hora. Eso es, si uno entabla un viaje a París en un triciclo a 1 kilómetro por hora, eso es un cachondeo, eso no es un viaje. Es decir, ahí está la causa del Banco de Miami, ahí está la causa Blesa, que sigue archivada. A nadie se le ha ocurrido reaperturarla. Es que no han aparecido hechos nuevos como para reaperturar la causa. Toda la Fiscalía Española no se le ha ocurrido pasar por allí y decir, oye, con tales elementos nuevos vamos a reaperturar. No, ahí sigue dormida. Se trataba de separar a ese juez. ¿Y por qué? Bueno, la manera de trabajar que yo tenía, es verdad que no les gustaba. Eso sí es cierto. Ahora, respecto a esa manera de trabajar, el magistrado Beltrán no dice que yo estuviera equivocado, es muy sutil esto. En un momento dado en general dice que estoy equivocado, pero después cuando va recorriendo resolución tras resolución, es un sí, pero. Bueno, esto parece que está mal, pero cuidado, que el auto de reapertura se puede hacer así, porque tal, porque cualca. Puede tal, se puede parecer que la prisión, pero cuidado, que nadie puede saber si Roldán se iba a fugar o no. Un ejemplo que no me hubiera atrevido a ponerlo ni yo. Y al final prácticamente refrenda todo lo que hice, porque es que realmente todo lo que hice está bien. Y si estaba mal, es muy sencillo. Se recurre, se va a la audiencia y vuelve. Pero déjame seguir, como hacen todos los jueces de España. Tú me lo recurres, lo has ganado, pues estarás contento, ¿no? Ya la audiencia me ha quitado la razón, pero déjame seguir, ¿no? O es que no quieres que toque nada. Estás muy preocupado por la forma en que te interrogo, por lo que yo sé de esto, porque voy muy rápido, no sé, ¿qué es lo que pasaba aquí? Bueno, pues que no querían que yo siguiera instruyendo la causa, porque el camino que llevábamos, la policía, la Guardia Civil y yo, no solamente yo, tenía guardias que trabajaban, pero muy en serio, era un camino muy peligroso, porque en pocos meses hubiéramos empaquetado centenares de evidencias, de sospechas fundadas y de indicios que se hubieran mandado a la Audiencia Nacional ya prácticamente para el finiquito, y esto es lo que no se quería. Y esto es lo que realmente, si se hubiera puesto de manifiesto, pues claro, el régimen no lo hubiera soportado, pero en absoluto, claro que no. La sentencia, en la parte que me absuelve, yo creo que es bastante clara, es decir, hay una transacción. Yo creo que en esta conversación que yo he intentado reproducir aquí, oye, pero que me vas a dejar en evidencia que yo le condeno a 17 años y medio, pues, de alguna manera consiguieron en estos meses pues que Beltrán dijera que estaba equivocado, pero es que no puede ser, porque es que después dice que no. Y Beltrán sabe razonar, perfectamente. Y cuando uno ve la sentencia de condena, pero si es escandalosa.
si es que no se mantiene esa condena. Por ejemplo, ¿por qué no vale para nada lo que diga un secretario judicial? No los tienen en cuenta. Solamente tienen en cuenta a dos funcionarios cabreados. Uno de ellos dijo, quiero que se vaya al juzgado. Fueron a buscar a los dos funcionarios cabreados que habían en el juzgado. Bueno, pues la verdad es que todo un éxito, porque tener solamente a dos cabreados, con el ritmo de trabajo que llevábamos y la caña que yo metía en ese juzgado, pues si solamente dos había cabreados, todo un éxito. Se agarran a estos dos para condenar y todas las demás pruebas se las quitan de en medio. Hay una cosa que quería comentar que creo que es importante. Hay una cosa que hay que aclarar aquí. España no es un país rescatado en el ámbito financiero, ¿eh? Yo eso no lo veo nada claro. Yo creo que España es un país que ha rescatado a Alemania. ¿Por qué los bonistas alemanes no protestan? ¿Por qué los bonistas que compraron la titulización de todos los créditos hipotecarios que aquí se han hundido no dicen nada? Porque lo estamos pagando nosotros. Si Zapatero hubiera dicho, no, me vas a perdonar, yo no voy a montar aquí ningún SIP. Esto del sistema institucional de protección no lo veo claro. Esto de unir Caja Madrid con Bancaja y tal. Oye, no, un momento, mira, vamos a ver cómo está Caja Madrid, vamos a ver cómo está Bancaja y ya lo iremos viendo, ¿vale? Y tú, pues, si tú te has creído y has comprado titulización, tú asúmela. Nosotros estamos pagando dinero, los ciudadanos españoles, ciudadanas y ciudadanos, para que los bonistas alemanes estén tranquilos. Porque en realidad, ¿qué pasa con el tema de las cajas? ¿Por qué las cajas aquí están mal y en Alemania están bien? Porque en Alemania son pequeñas. En Alemania son manejables. Es que aquí teníamos una caja que era un monstruo. Claro, si a un monstruo además le metes una injerencia política tan grande y lo dejas en manos de unos gestores tan funestos, te lo cargas. Pero que aquí ha habido más cajas y no le ha pasado nada. Unicaja, en algunas zonas de Málaga tenía 0% de morosidad. Y ahí está, no le pasó nada. Caixa, no le ha pasado nada. Las Cuchas tampoco. Se han resentido, ha habido embates muy importantes, pero no, es decir, ha habido mala gestión, ha habido soluciones muy equivocadas respecto del tema español y al final resulta que toda la ciudadanía paga para que los bonistas alemanes estén bien. No es complicado. Sigamos avanzando. Más preguntas, Martu. Sí, yo quería saber, usted sabe de lo que no sabemos los demás, de todo lo que pasaba en Caja Madrid y en Bankia, más que todos nosotros, porque ha visto todos los correos que los demás no hemos podido ver y ha visto todas esas. Una vez que está inhabilitado de por vida, porque 17 años a partir de cierta edad es de por vida, ¿no? No, nunca se sabe. Bueno, pues se puede ganar el recurso, pero quiero decir que la idea de ellos es no verle más. La idea de ellos, de los que dicen 17 años, ¿no? Vienen no verle más. Y medio. Y con 10.000 euros de indemnización a Gerardo Díaz Ferrán, que Pobrecito. Todavía alguien me tiene que explicar ¿Qué le hace yo? qué pasó, porque estaba en prisión, le intervine el pasaporte y todos sabemos que en prisión no se viaja, salvo que es que alguien le fuera a dejar en libertad en prisión y no pudo coger el avión porque yo le había intervenido el pasaporte. Ahí me tendrán que contar algo porque yo no entiendo nada. Además 10.000 cuadrados, 10.000, un 1 y 4 ceros. Eso está calculado, Con rigor, pero bien, con rigor, sí. Mi pregunta es, ¿veremos un libro con todas estas cosas que...? Sí, posiblemente. La verdad sobre el caso Blesa es un libro que se acabará escribiendo. Yo ya lo he dicho que todo lo que se gane con ese libro irá directamente a la Red Integral contra la Corrupción, que es una asociación que impulso y dirijo, y creo que hay que contar esto. Y yo me siento legitimado porque, bueno, ya además de acusado se me ha condenado. Es verdad que esa condena no es firme, es verdad que estamos seguros que lo vamos a ganar, quiero decir, realmente el voto particular hace que nunca una condena ha sido tan poca condena. Pero eso se va a contar porque creo que la ciudadanía tiene derecho a saber de qué va esto y qué ha pasado. Hombre, espero que no lo tenga que escribir, a lo mejor van saliendo más temas de tarjetas, de tal, del tarot y todo esto y ya no tengo que escribir nada, mejor me escribo otra cosa. Bueno, usted vaya preparando el manuscrito. Gonzalo Sicharra. Sí, volviendo a las imágenes que acaban de poner, que además era una pregunta que tenía también pensado, por la contestación que ha hecho, veía el proceso era viciado, eso yo creo que cualquier persona imparcial lo veía, pero entonces ¿fue una estrategia para pararlo o realmente no se sentía defendido por el abogado Conde Pumpido? No, a ver, Cándido, con el que tengo amistad y que es un abogado que valoro,
Cándido no estuvo a la altura de entender que con ese tribunal no había nada que hacer. O sea, él pensaba que íbamos a conseguir, que había una posibilidad de conseguir una sentencia mínimamente adecuada, algo así como lo que hay en el voto particular, ¿no? Claro, yo esto no lo veía. Yo ya sabía lo de la magistrada Tardón, yo veía una serie de circunstancias respecto de las cuales algunas, por cierta lealtad y honorabilidad, me las voy a callar. Pero había cosas en ese tribunal, pues que no. Si a eso se suma que le estás contando al tribunal todo lo que hay, oiga, mire, todas estas nulidades. Pues es que además, yo no estoy aforado. Si es que ese tribunal a mí no me puede enjuiciar. Yo ya no era magistrado. En ese momento no era magistrado en activo. Y entiendo que para que puedas entrar en aforamiento en el Tribunal Superior de Justicia, tienes que ser magistrado en activo, porque ese es el sentido del aforamiento. Bueno, sí, había tal cantidad de nulidades, el tema de los correos que no se permitieron volcar en la causa, que yo no tenía la más mínima justificación, pruebas que se denegaron. Se denegó una prueba consistente en que fuera el ingeniero jefe de sistemas de Caja Madrid, en aquel momento de Bankia, para que se depurasen una serie de elementos relacionados con los correos. Se pidieron pruebas que tenían que ver con otros magistrados para que se viera cómo se instruye en España. Se denegó todo, sin ningún fundamento. La pista es como jugar al fútbol con hoyos de 1 metro de vez en cuando y alguna trampilla para que tropiecen, ¿no? Si no se puede jugar. Esto es lo que se planteó. Y esto, el abogado no lo veía. Y yo ya, pues, realmente no podíamos seguir así. Era una situación absolutamente insostenible. Ahora, yo prefiero llegar hasta el final, obviamente. Eurico. Ya, pero si es verdad, señor Elpidio, coincidirá usted conmigo. Yo no digo, no sé si esto es cierto o no, pero la impresión que ha dado, se ha trasladado a un cierto sector de la opinión pública, es que por su parte existían una serie de maniobras que eran inhabituales, como por ejemplo este asunto de su abogado. Es decir, hombre, a mí me resulta un poco complicado de creer que el señor conde Pumpido y usted no hubieran hablado antes y no hubieran valorado la presencia de la señora Tardón y todas estas circunstancias que, según usted, distorsionaban un normal juicio oral contra su persona, pero que su abogado, sin embargo, no entendía bien, y justo eligieran, qué casualidad, el momento en el que estaban delante del tribunal para hacer esa recusación por su parte y, bueno, pues para originar un cierto incidente, esa es la verdad. Digo que esta es la interpretación que se hizo por parte de un determinado sector de la sociedad y también, sobre todo, como cuña o como, digamos, que vicia un poco todo el proceso del que estamos hablando, su salto a la política. Es decir, también hubo mucha gente que interpretó que su candidatura al Parlamento Europeo, con su movimiento social en red, y además usted tuvo, en fin, campañas en su contra muy poderosas, ¿no? Se le acusó de haber copiado parte de su partido, de tanto una inmunidad superior a la que podía tener como ciudadano corriente, usted ha dicho que efectivamente ya no era magistrado para poder recusar a ese tribunal o poder conseguir que le juzgara otro tribunal. ¿Es esto cierto? Me va a decir que no. No, pero... no, de verdad que no, pero por razones de mucho peso. En primer lugar, el propio Cándido ya no estaba cómodo. Él ya veía que así no se podía trabajar. O sea, un abogado quiere trabajar con una pista o un terreno de juego digno, ¿no? Es decir, igual que un cirujano no puede operar, no puede rajar en medio de un estercolero. O sea, no puede, se tiene que negar. ¿Por qué? Porque en el momento que raje mata al paciente. Lo mata, seguro, porque tal cantidad de virus y bacterias que muere. Hay situaciones donde no se puede trabajar jurídicamente y claro, la situación de la magistrada esta lo impedía, aparte de todo lo demás. En cuanto al tema de la inmunidad, que es el tema de peso, pues es que inmunidad había siempre. Vamos a ver, vamos a imaginar que se celebra el juicio. Yo sigo con la campaña política y me condenan. Da igual, la condena no hubiera sido firme. No hubiera dado tiempo, salvo que alguien piense que es que le daba tiempo al Tribunal Supremo a inmediatamente condenar también, supuesto que el Tribunal Supremo fuera a confirmar todo eso. Yo voy al Parlamento Europeo y nada, ahí se queda colgada la condena, no vale para nada porque no es firme, sigo siendo magistrado y no me pueden enjuiciar porque pido el suplicatorio, porque planteo la necesidad de pedir el suplicatorio y la Cámara no se lo hubiera dado nunca, nunca. Allí no son exactamente como aquí. Es decir, lo miran y dicen, ¡guau! Esto es una barbaridad. Lo hubieran mirado varias veces porque no se lo hubieran creído. El vídeo
algún magistrado belga o sobre todo un magistrado holandés y tal, que siempre estaba garantizado ese tema, siempre. O sea, no era un tema planteable, era tan sencillo como que, mire, ya está bien, así no me va a enjuiciar, no me da la gana. Aquí hay unas normas, unas reglas de juego, y no se las va a saltar porque le dé la gana. Ya sé que me vais a condenar, de todas maneras, ¿vale? Pero, mira, vamos a hacerlo bien, ¿de acuerdo? Así no. Y obviamente ese así no, sí puedo realmente aceptar que es para garantizar una nulidad más grande que un rascacielos en Estrasburgo. Claro, si el Supremo dijera, oye, pues mira, confirmo, esto, vamos, es todo nulo a un nivel atroz. Tenemos que recordar que es que no quería estar Beltrán en el tribunal, se abstuvo y le dijeron que siguiera y dijo que esto es lo que hay. Bueno, con esto ya está todo anulado, es bochornoso. Y si con esto se promovía más claramente una claridad, porque de verdad, cuando hay tantas nulidades, es que cabe la posibilidad de que alguien no se lo crea. Conviene que se vean. Pero cuando dice que le obligaron, puede concretar quién le obligó. ¿Y a cambio de quién? ¿A Beltrán? ¿A qué? No, el Tribunal Superior le ha dicho que no le admite la abstención, se lo ha dicho así, no se la admito y tiene que seguir. Él se abstuvo de conocer, planteó la abstención y no se la ha admitido. Los que han firmado, ellos sabrán lo que firman. Balbás. Yo quería preguntar al Pirio una cosa muy importante desde el punto de vista jurídico y para la ciudadanía. Es decir, que el caso del saqueo de las cajas de ahorros es tan enorme que de las 4 preocupaciones de los españoles, las 4 son del asunto. La primera es el paro, por eso están parados, porque no hay financiación de las pymes desde hace 7 años, porque los bancos están saneando su balance. Segundo, la corrupción. Hombre, corrupción más grande que las cajas de ahorro, en 100 años no ha habido, ni la ha habido en toda Europa, ni cosa parecida a lo que es, en términos de corrupción, el saqueo de las cajas de ahorros. Segunda preocupación de los españoles. ¿Y quién tiene que proteger? La tercera es la economía, que es más de lo mismo, y la cuarta es los políticos, que son los que desde el 85 cambiaron la ley de cajas española para saquearlas, clarísimamente, y para destruirlas. No sé qué intereses ajenos había para destruir entonces era casi el 65% del sistema financiero español era público en el año 65, porque teníamos Argentaria, que también nos la han volado. También nos la han volado, que no sé qué, que BBV, que no sé qué rollos, que estaba medio caído también, y lo tuvimos que salvar con Argentaria. Vale, del 65 vamos a pasar al 0. Entonces, esa preocupación de los españoles, ¿quién la tiene que hacer? Usted, que era el juez natural, señor Elpirio. Porque la ley española dice que el juez natural juzga un asunto que ya es... ¿Quién era don señor Blesa? Pues un señor que había por allí. Le correspondía su juzgado y usted tenía que juzgarlo. ¿Y el Estado qué le tenía que haber dado? Medios proporcionales a este asunto. Porque este asunto es de las 4 preocupaciones más grandes de los españoles. ¿Les tiene el Estado? Joder, que sí les tiene. Tiene una policía judicial que tiene una información como nadie, de primera división en Europa. Y tenía que conformar las pruebas. Una Guardia Civil y servicios de información que sabe de Hacienda más que los de Hacienda. Más, y sabe de movimientos de capitales como nadie. El UCO sabe más de movimientos de capitales como nadie. Había medios proporcionados para que usted juzgara y no se los dieron. Quizá la sentencia podía adolecer de formas, pero no de lo sustantivo. Y no que usted tuviera una voluntad de prevaricadora delictiva, de ninguna menos. Le faltaban medios proporcionales a ese asunto, porque los 9.000 emails es una pequeña fase. La más gorda de todas de la prueba, ¿sabes cuál es? Ver los documentos fundamentales que daban los préstamos, a quién se los daban y con qué sustento. Esos son escrituras públicas de préstamo en cual el colateral, que es el activo inmobiliario, no reflejaba dar ese dinero, sobre todo a solares y a inmuebles sobrevalorados. ¿Y a quién se lo daban? Pues eso es lo que hay que ver, eso es lo sustantivo. Eso es lo sustantivo, y eso usted no tenía medios para hacerlo. Por eso podía adolecer la sentencia. No lo va a hacer usted solo con 3 oficiales, 4 ayudantes y 2 policías judiciales, no. Tenía que ser proporcionado el Estado a eso. Y para eso hace falta, y termino, Javier, la separación de poderes. El Ejecutivo tiene que estar separado del Legislativo y del Judicial, como está en todo el mundo. La directora, la gran directora del FMI, hoy, que es unas declaraciones fuertes sobre la mala situación económica de las perspectivas de Europa, otra vez, aparte de las propagandas que den, a ella, por una cosa de chichinabo,
La policía francesa entró en su casa, le cogió los ordenadores, los documentos y todo para ver las pruebas, para que las pruebas no se vayan. Y en Italia no duras ni un minuto, pero ni un minuto, porque a la agencia tributaria le hayas evadido 200.000 euros. Esta cosa, que es tan enorme la de las cajas de ahorros, ¿por qué las pruebas no están protegidas por la policía judicial, por la Guardia Civil y por los jueces, que tienen la tutela efectiva de los ciudadanos? Y son intereses de los españoles, del Estado español, que es quien tenía ese 54% de cajas de ahorros y de sistema financiero, que Alemania, que tú has dicho una cosa que está pequeñamente equivocada. Las cajas no eran pequeñas, había dos más grandes que Caja Madrid. Simplemente las cambió Merkel para que fueran pequeñas y no fueran tuteladas por el Banco Central Europeo. Es decir, es una medida muy acertada desde el punto de vista económico que teníamos que haber hecho nosotros. Si era excelente Caja Ávila, Caja Jerez, Caja San Fernando, Caja Segovia, si no necesitábamos Caja Ronda, si ya las teníamos. ¿Para qué hicimos esas barbaridades de fusiones frías? Como el levantamiento de bienes que suponen los madrileños la fusión con Bancaja, que es una de las estafas más grandes que ha habido a Madrid en la historia. Entonces, eso no nos interesaba. Alemania lo hace bien. Por eso Alemania tiene el 5% de paro. Y nosotros tenemos... El 25%. El 25%. Efectivamente, lo que apuntaba Balbás es cierto. El juez Elpidio José Silva estuvo juzgando un asunto que tenía una gran trascendencia ciudadana. La gestión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid era un tema que podía abarcar, como bien han indicado, a un elemento muy importante de las cajas de ahorro en España. Pero además, para colmo, fue a incidir en un tema con una especial relevancia social a causa de las preferentes. Fueron justamente los afectados por las preferentes los que en una sesión de su propio juicio hicieron también su acto de presencia. Pues mire usted... No. Es que Perdone. me tiene que decir usted lo que tenga que decir. Facilitará su nombre a la gente de la autoridad. 100 euros de multa. Y salga. Si no lo salga o será expulsada. 100 euros de multa. Le tomarán la afiliación para cobrarse. Señoría, para imponer la multa tendrá que abrir un procedimiento. El dinero, que yo no me tenía que ver en estas cosas. Salga, por favor. Y yo no tengo para comer, ni para operarme de un pie que me hace falta, porque tiene este señor... He dicho que todo el que tenga que decir algo, que salga. Y que no había más. Pues se lo voy a decir. No, a mí no, fuera. Esto es lo que yo quería. Pueden irse fuera todos. No estamos juzgando al señor Blesa. Un asunto tan sensible como el de las preferentes e incluso su intervención, don Elpidio, abogando por la persona a la que querían multar en directo en ese momento, ¿le convierte a usted en un juez justiciero o al menos es eso lo que ha trascendido entre la población? No, yo hirió mi sensibilidad jurídica que de pronto un magistrado con experiencia presidiendo un tribunal no se diera cuenta de que hay algunas cosas de la ley de enjuiciamiento criminal que no se pueden aplicar así. Claro que sí, la ley dice que se puede multar, pero en primer lugar hay que abrir un procedimiento, uno tiene que saber si... Es que esa señora no fue la que gritó, o sea, uno tiene que asegurarse de que ha sido ella, tiene que darle traslado, ella tiene que alegar... Bueno, esto, claro, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que es imponer una sanción, después hay que tener en cuenta la capacidad económica, bueno, y además, ¿por qué 100? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 200? De hecho, el magistrado se dio cuenta y después retiró la sanción. Lo que pasa es que creo que lo hizo a través de un bedel, que tampoco creo que sea el procedimiento adecuado. El bedel le dijo, no se preocupe que le quitamos la sanción. Bueno, es una manera de terminar con el asunto, pero... Don Elpidio, por terminar, usted dijo que si le hubieran dejado 2 semanas más de instrucción hubieran aflorado escandalosísimos casos de corrupción. Denos un pequeño avance antes de que publique usted su libro. A ver, ¿De qué nos vamos a enterar que nos sorprenda todavía más? A ver, lo que queda claro es que en la causa 58/2010 del Juzgado de Instrucción número 9, el caso Blesa, aunque es verdad que nuestra escasez de medios era clamorosa, como ha dicho el compañero, el tertuliano, nosotros supimos buscarnos la vida a través de un equipo que trabajó muy bien de la Guardia Civil y todavía al día de hoy la documentación que hay ahí del Banco de España nadie ha querido entrar a verla porque ahí está la clave de todo esto. En primer lugar, a ver, no se trata solamente de créditos privilegiados.
sino de que posiblemente el algoritmo del crédito, la manera de prestar dinero a todo el mundo en los 4 últimos años como una salida hacia adelante para que no se notara cómo iba la entidad, era catastrófico. Eso iba a una situación de hundimiento claro. Después había una compra de entidades, una manera de trabajar. Bueno, por ejemplo, Martín Cefadesa. Casi 1.000 y pico millones de euros. ¿Por qué los pone usted ahí? Es que a lo mejor no puede usted unirse en este tema de salvar a la japonesa Martinsa. Por cierto, que había en Martinsa alguien que había sido jefe de riesgos antes en Caja Madrid y se cambió, y respecto del contenido de los correos aparecen cosas muy interesantes que decía este personaje. En definitiva, hay un material tremendo que a nadie le interesa. Pues debe ser que, bueno, pues que no vayan a juzgar, que lo pidan otra vez al Banco de España, porque Beltrán, en este tema de decir que yo estaba equivocado, es verdad que dice la providencia que adopta el juez pidiendo una cantidad de cosas, una desmesura y tal. Eso es lo que dice primero, pero si leéis lo que pone después, dice, bueno, pero ya todo el mundo sabe que en los delitos económicos estas cosas acaban en un gigantismo y se puede llegar a cualquier... Por lo cual, y dice... Y se confirmó por auto. Pues le aseguro que nosotros tenemos mucho interés en saber en qué acaba todo eso. Don Elpidio José Silva, gracias por habernos acompañado esta noche en el Gato. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.